me pasaron ya de allá, ¿no? Para que ahorita nos vamos a ir a la página 12. ¿Ya? Entonces, esto ustedes le pueden aumentar, yo se lo voy a enviar. Aquí está el proyecto de carretera San José San Ignacio, ¿no? Está ¿sí? Dígame. Está la descripción técnica del proyecto, aquí está, indica todo, ¿no? Aquí, ¿no? De dónde el tramo San José San Ignacio, toda la característica, ¿no? Atraviesa las poblaciones de San Rafaelito, Tinuquiña, Pasavi, San Carlos, Zapocó, Miraflores, La Fortuna. Esta es una comunidad, ¿no? Que queremos llegar, La Fortuna, ¿no? Es la segunda. Después viene más acá, no, los demás, está más abajo, está hablando desde San Ignacio, ¿no? ¿Ya? Y aquí tenemos la matriz de la lista de chequeo, que es lo que vimos la otra vez, hace una X, lo que se causa impacto nada más, ¿no? Lista de chequeo, aquí tenemos la clasificación de impacto, ¿no? Secundario, inmediato, simple, todo, ¿no? Estos son estudios más. Nosotros hemos hablado de alto, bajo y moderado, ¿no? Aquí hay más clasificación ya, eso en especialidad ya. ¿Ya? Sigue toda la matriz de identificación, ¿verdad? Allá comienza a hablar de la ley del medio ambiente, los reglamentos, la ley de los agregados, ¿no? La ley de municipalidad, de ahí de cada municipio, ¿no? Como qué leyes hay, ¿no? Y aquí esto es lo que nos interesa, un poquito, ¿no? Hablar sobre la liberación del derecho de vía. Hemos hablado de esto, DVD, ¿no? DVD, derecho de vía, ¿no? Hemos estado hablando, ¿ustedes se acuerdan, no? Sí. ¿No? Aquí, derecho de vía o permiso de uso de suelo, ¿no? Y aquí fíjense que aquí dice, liberación del derecho de vía se refiere a las actividades que deben realizarse previo al inicio de los trabajos del contratista para habilitar o liberar el área donde se establecerá el nuevo eje de la carretera con el fin de que se puedan iniciar actividades de construcción del tramo sin ningún obstáculo. O sea, esto es previo, ¿no? El derecho de vía tiene que ser previo, ¿no? Antes que empiecen los trabajos, tiene que llegarse ya a un acuerdo con la comunidad, ¿no? Sobre el uso de derecho de vía. En el tramo carretero se ha identificado que existen cultivos, pastizales, viviendas, terrenos desmontados y otros sin desmonte. Y en algunas comunidades, infraestructura pública, ¿no? Puede decir escuelas, postas, puede decir postas de salud, ¿no? Pozos tendidos de energía eléctrica dentro del derecho de vía, ¿no? Eso es ahorita. Entonces dice, aquí tuvimos dificultades, ¿no? O algunos problemas, ya que por la falta de información y falta de conocimiento de los comunarios, pretendían hacer firmar el derecho de vía sin una consulta previa, ¿no? E informada, como establece nuestros derechos como pueblos indígenas, ¿no? Ya ellos están hablando ya, ¿no? Como establece nuestros derechos, ¿no? Ellos están, aquí hay el primer conflicto ya, ¿no? Sin considerar las afectaciones dentro de los 50 metros a cada lado del eje. En carretera nacional, ¿no? Es que fundamental es 50 del eje a un lado y a otro lado. Por eso dice aquí, eje de la construcción de la nueva carretera, sino solo considerar 30 metros a cada lado, lo cual no se aceptó. Pero con gestiones de algunos comunarios y apoyo de alguna institución se logró establecer la reposición de pérdidas de mejora realizada por los comunarios durante los 50 metros a cada lado. Entonces, esto nosotros nos va a llevar a preguntar y describir con ellos, ¿no? ¿Cuál fue el problema de relaciones que tuvieron sobre el derecho de vía? Entonces, aquí ellos van a decir, mira, qué fue esto, qué fue más acá, tuvimos esto, ¿no? Esto ya no. Ellos nos mandaron para que nosotros vamos informándonos y conociendo, ¿ya? Esto sobre los derechos de vía. Y sobre la compensación, ¿no? La compensación, como dice aquí, cultivos, pastizales, viviendas, terrenos, ¿no? Sin desmonte y con desmonte y infraestructura pública, ¿no? ¿Cómo han hecho esto? ¿Cómo fue? ¿Hubo conflicto o no hubo conflicto, no? ¿Ya? Y después el manejo de los recursos hídricos, ¿no? Ha habido desvío de cuenca, pérdida de corrientes de agua, etcétera, ¿no? Entonces,
aquí en cada programa se tiene que tener su objetivo, ¿no? En el manejo del recurso hídrico, este programa proporciona el lineamiento necesario para efectuar el manejo del recurso hídrico durante la perforación de pozos y extracción de agua. No se olviden que la carretera todos necesitan harta agua, ¿no? Van a hacer un atajado, van a sacar agua de un atajado, ¿de dónde, no? A veces acá en la carretera del Espino a Charagua, los comunarios, pues, cuando yo estuve allá, ellos estaban extrayendo el agua del cerro, de la misma toma donde salía el agua para la comunidad y otras comunidades, de manera que el caudal de agua bajó tremendamente. Pues. Entonces no puede ser que ellos le estén sacando el mismo caudal de agua de ellos. Entonces que ellos hagan sus pozos o busquen el agua de dónde traer, cómo van a traer, ¿no? Pero para eso tienen que haber compensación para la comunidad. Ahí hubo problemas, hubo malos relacionamientos con la empresa, ¿no? Entonces por no sería que se necesita bastante agua, ¿no? Bien. Entonces esa es la situación, ¿no? Aquí tienen todos los pozos de agua, ¿no? Está toda la descripción, ¿no? Las medidas de prevención, aquí, ¿no? Después aquí hay otro tema que nos interesa, la extracción de agua de curso permanente, ¿cómo va a ser? Porque ellos van a extraer y van a secar o van a bajar el caudal, ¿no? Ese es otro problema que hay, ¿no? El diagnóstico legal es otra cosa, los marcos, en fin. Este es un resumen, ¿no? Lo que quería ver aquí si habla de la servidumbre, ¿no? No. Pero no habla de la servidumbre. Los tipos de tierra, la tenencia de tierra, ¿no? Aquí estamos, se llama Quitunuquiña, donde nosotros vamos a ir. Aquí. Y la otra se llama La Fortuna, ¿no? Aquí está en proceso el saneamiento en la comunidad. De repente están apoyando. ¿Ya? El plan de los pueblos indígenas, esto me gustaría que lo lean, ¿ya? Plan de los pueblos indígenas, porque ellos están como indígenas, ¿ya? Como indígenas, ¿ya? Entonces aquí tenemos todo lo que le van a hacer, ¿no? Aquí este plan, lo que quieren, ¿no? Y con recursos. Aquí está. ¿Ya? Aquí está. ¿Cuánto van a mentir? Hay $1 millón. ¿Ya? En el caso de la perforación del pozo de agua para las comunidades, el ítem fue modificado y no quieren construirlo supuestamente para aumentar el presupuesto del proyecto ganadero, lo cual no estamos de acuerdo, porque además lo primordial es el agua para el consumo humano, porque en la comunidad Quituquiña, donde ahí no tenemos agua para el consumo humano, especialmente en tiempo de sequía. ¿Ve? Aquí esto también vamos a hablar, ¿no? ¿Cuál es el problema, ¿no? Los conflictos que se han generado. ¿No? Ya tenemos el problema de agua. ¿Ves? Ahí. Entonces, más allá debe haber otra, bueno, reglamento puro parte legal de esto, la ley forestal, la carga, la normativa, aplicación y liberación de derecho de vía, hay los decretos aquí que dicen que sí, pero hay que compensar. ¿Ya? Después vamos a ver si habla de la servidumbre. Ya, hasta aquí no habla. ¿Ya? Salvaguarda entidades. Entonces, esto es lo que ustedes van a leer para tener una idea de lo que está en la comunidad, ¿no? Y de los problemas que ya se están viendo allá. O sea, hay un resumen de las 800 páginas, se ha resumido en 25 páginas, ¿ya? Tienen que leerlo porque ustedes van a trabajar con esto y se van a topar en algún momento de ejercicio de su profesión estos problemas o estos trabajos. Van a estar quizás ustedes de repente responsables de una gestión ambiental o responsables de la mitigación de los impactos, o quizás van a estar responsables del rendimiento comunitario, empresa comunidad, ¿no? Entonces, tienen que estar bien informados ustedes sobre esto. ¿Ya? Listo. Bien. Entonces,
eso vamos a ir viéndole cualquier cosa, el que lo lea, si hay alguna consulta, si me la quieren hacer, pues consulten nomás, ya, consulten, ya. Bueno, ahora vamos a ver entonces los conflictos, vamos a ir viendo los conflictos, el conflicto ambiental y el conflicto socioambiental, ¿no? Vamos a ver qué es el conflicto ambiental y qué es el conflicto socioambiental. No se olviden que el ambiente es compuesto por factores físicos. ¿Qué más? ¿Qué es medio ambiente? ¿Cómo dijo esa disculpa? Está compuesto por factores físicos, químicos y biológicos. ¿Qué más? Socioeconómico, sociocultural. Así es, socioeconómico, sociocultural, ¿no? O sea, cuando hablamos socioeconómico, sociocultural, esta parte social estamos nosotros, ¿no? Entonces, el ambiente, eso, ¿no? Donde interactúan, ¿no? Cada uno interactúa con eso, ¿no? ¿Ya? Ambiente, ¿no? Entonces, ese es el ambiente, ¿no? El problema ambiental, digamos, es porque perturban la calidad del ambiente, ¿no? Por el uso o mal uso de los recursos, ¿no? De los recursos. Entonces, eso, cuando viene la disputa ya, entonces interviene ya el hombre o la comunidad, ya se hace socioambiental, ¿no? Socioambiental. La disputa, ¿no? La disputa de los recursos, eso. ¿Por qué? Porque está metido en la sociedad ya, ¿no? Problema ambiental es el deterioro de los recursos, ¿no? El socioambiental ya la intervención del hombre, ¿no? Hay una película que me gusta, que a mí, yo la miro, película, y siempre me gusta que lo vean ustedes, ¿no? Que se llama Volando a Casa, algunos volviendo a casa, ¿no? Donde ahí está el problema ambiental y después el problema socioambiental. El problema socioambiental. Ya. Eso ya se lo voy a mandar el link para que ustedes la miren. No hay que mirarlo en trailer, porque si no, no se van a ubicar ustedes. O sea, no se van a ubicar. Es una película muy bonita, ¿ya? Y que realmente a uno le hace pensar sobre la creatividad, ¿no? Para ayudar a mitigar, ¿no? la mejor vida de la fauna, ¿no? Recursos naturales. Y por supuesto, pues, las grandes empresas, ¿no? Que quieren nomás, por decir, deforestar, que le importa tumbar, habilitar para tumbar, para construir casas, ¿no? Como en el Urubó, ¿no? Tumban, ¿no? Tumban a construir casas, ¿no? Siendo una reserva de agua, ¿no? El Urubó, ¿no? Una reserva tremenda de agua, ¿ya? Y en el Urubó la contaminación acuífera se está dando, ¿no? Ahorita, porque allá no hay alcantarillado y es puro alcantarilla, ¿no? Como es puro letrina, pozo ciego, y se están contaminando las aguas. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces voy a compartir el tema para que vamos hablando. Voy a buscarlo aquí. Ya, lo ven, ¿no? Conflicto socioambiental y su manejo. ¿Sí? Sí. Bien. Tenemos 19 paginitas. Bien, vamos a hablar un poquito de dónde viene. El conflicto, el término conflicto proviene, dice, de la palabra latín, un conflictus, ¿no? Que significa choque. Ya. Hablar de él es referirse a una situación en la que un actor se encuentra en oposición consciente con otro, ¿no? Con otros actores, ¿no? Donde hay dos, digamos.
el conflicto, en este caso de nuestro estudio, es los problemas o choques que puede haber por desacuerdo o por la afectación del ambiente y que afecta a la parte social, sería entre la comunidad y la empresa, ¿no? Comunidad y la empresa, ¿no? O grupos, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Organizaciones sociales, instituciones, ¿no? Debido a que persiguen objetivos contrarios, lo que los coloca en extremos antagónicos, ¿no? Extremos antagónicos, un lado y el otro lado, ¿no? Y bueno, se lleva a posibles discusiones, se lleva a estos tipos de conflictos que son enfrentamientos, que viene la confrontación, vienen distintos tipos de confrontación, ¿no? Que puede haber, y se generan distintos tipos de conflictos, ¿no? Ahí, ¿no? Entre dos actores, ¿no? ¿Ya? Eso es un conflicto, ¿no? Por su parte, teniendo en cuenta que el término ambiental, esto es bueno que ustedes no se olviden, el término ambiental hace referencia a todo proceso que expresa una relación entre la naturaleza y la cultura, ¿ya? Entonces yo le digo todo lo que existe en el ambiente, ¿no? Hemos hablado, ¿no? Que tal por factores bióticos, químicos, sociales, culturales, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el término ambiental. Hace referencia a todo proceso de expresión, una relación entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Donde estamos nosotros. Entonces, el conflicto ambiental se produce en el proceso humano. Esto tienen que estar bien claro ustedes. No quiero que ustedes se confundan después. El conflicto ambiental se produce en el proceso humano de apropiación y transformación de la naturaleza y los sistemas tecnológicos que sobre ella intervienen, ¿ya? Entonces, el conflicto ambiental se produce en el proceso humano de apropiación y transformación de la naturaleza, o digámosle, apropiación y transformación de los recursos, ¿no? De los recursos naturales y los sistemas tecnológicos que sobre ella están interviniendo, ¿no? ¿Qué estamos metiendo nosotros para hacer esa transformación, ¿no? Este término ambiental refiere a todo proceso de relación entre este conflicto ambiental que se produce, ¿no? Puede ser de dos maneras, ¿no? Una, como choque de intereses entre quienes causan un problema ecológico, ¿no? Y quienes reciben las consecuencias o impactos dañinos de dicho problema, ¿ya? Entonces, una, como choque de interés entre quienes causan el problema, ¿no? Y quienes reciben las consecuencias o por los impactos que se van a generar y van a causar daño al ambiente, ¿ya? Y nos va a afectar a nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, es como un desacuerdo o disputa por la distribución, ¿ya? Ya, aquí vamos por la distribución y uso de los recursos naturales entre los pobladores en un determinado territorio, ¿ya? Este tipo de conflicto ambiental, no, se dan alrededor de la propiedad o posesión sobre los recursos naturales que necesitan las personas, comunidades y naciones para producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades, ¿no? Ese por un lado. Aquí ya hay uno que es el desacuerdo de disputa por distribución y uso de los recursos naturales entre pobladores de un mismo territorio. Entonces, al decir esta palabra conflicto ambiental, está dado de dos maneras, viene que dice que por tanto, ¿no? No es lo mismo hablar del problema ecológico, ¿no? O daño ambiental que de conflicto ambiental, ¿ya? Los dos primeros dicen, o sea, aquí daño ecológico o daño ambiental. Los dos primeros conceptos se refieren al deterioro de los recursos naturales, ¿ya? Eso quiero que le quede bien claro. ¿El conflicto ambiental a qué se refiere?
al deterioro de los recursos naturales. Sí. Entonces, el conflicto ambiental se refiere a qué? Al deterioro de los recursos naturales, ¿sí? Sí. Aquí lo están viendo, ¿no? Los dos primeros dicen, ¿no? O sea, ecológico o daño ambiental, ¿no? Es lo mismo. Los dos primeros conceptos se refieren al deterioro de los recursos naturales. Bueno, hemos hablado nosotros que los impactos ambientales van directamente a los factores o elementos ambientales, ¿no? Y hemos visto cuántos factores ambientales hemos visto. 9. Entonces aquí viene otra vez esos factores ambientales. Repasando, los dos primeros conceptos se refieren al deterioro de los recursos naturales. Es decir, por ejemplo, la contaminación de las aguas, el aire, el suelo, la fauna, ¿no? Bueno, la erosión es un indicador de un impacto sobre el suelo, la congestión urbana, la ocupación de espacio público. ¿Se acuerda que todo esto lo vimos nosotros en impactos socioambientales? ¿No? Sí. La congestión urbana, la ocupación de espacio público, ¿no? O la contaminación visual. Entonces, esto se está refiriendo a los daños ambientales, ¿no? Que van directamente al factor o elemento ambiental, ¿no? Hay otros, ¿no? Claro que no están aquí, ¿no? Pero que ya sabemos nosotros, ¿ya? Entonces, ese es daño ecológico o daño ambiental. ¿Está claro? Sí. Bien. Ahora, en resumen, dice, el problema ecológico o daño ambiental describe las situaciones del deterioro y agotamiento del medio natural. ¿Ya? Es verdad, ¿no? El deterioro. Si estamos generando mucho humo, estamos deteriorando nuestro aire, ¿no? Estamos generando partículas de suspensión, estamos generando o estamos contaminando nuestro ambiente, estamos haciéndole perder calidad a nuestro factor aire, etc. ¿No? Entonces, por eso dice, resumen, problema ecológico o ambiental, describe las situaciones del deterioro o agotamiento del medio natural. Mientras que cuando hablamos de conflicto, del conflicto, ¿no? Y ambiental, aquí agreguémoslo ya socioambiental, se hace referencia a procesos sociales, ¿ya? Entonces ya aquí, si yo le pusiera la diferencia entre conflicto socioambiental y problema ambiental, ¿no? Y problema ambiental, ¿no? Aquí ya saben qué es el problema ambiental y el conflicto, ¿y a qué se refiere? El conflicto ambiental ya es la participación social, ¿no? Bueno, pero estos procesos sociales suscitados por el desacuerdo que genera la apropiación, distribución y utilización de los recursos naturales y a la movilización y denuncia contra los causantes. Este tema de aquí, estos dos temas que estamos viendo aquí nosotros, problema ambiental y conflicto socioambiental, claramente ustedes lo van a ver en la película, ¿no? ¿Cuál era el conflicto ambiental? ¿Y cuál fue el conflicto socioambiental? ¿No? Fíjense que aquí dice, suscitado por un desacuerdo, ¿no? Que genera la apropiación, o puede ser distribución, ¿no? Y utilización de los recursos naturales, ¿no? Y a la movilización y denuncia contra los causantes, ¿no? Contra los causantes de los daños ecológicos. Bueno, en la película hay desacuerdo en esto, ¿no? Hay denuncia contra esto, contra los causantes del daño ecológico. Hay movilizaciones, al final van a ver ustedes una movilización grande cuando también quieren entrar las empresas a perturbar, ¿no? A perturbar una zona y generar primero un problema ambiental, un daño ambiental, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el daño ambiental y el conflicto
ambiental o socioambiental. ¿Ya? ¿Hasta aquí me han entendido? El socioambiental, disculpe, ingeniero, es cuando hay denuncia ya, cuando interviene la población. Sí, cuando interviene la población ya, ¿no? Pero en la misma población ya hay desacuerdo también, ¿no? Que algunos no quieren, que otros te dicen que no, mejor hagámoslo así, que no, que está bien, nomás que se lleven eso, que nos den esto, ¿no? Hay desacuerdo entre ellos mismos también, ¿no? Hay desacuerdo. Pero ya hay la denuncia contra los causantes de los daños, ¿no? De los daños ecológicos o los daños ambientales, ¿no? Daño ambiental. Están perturbando por la flora, perturbando la fauna, perturbando el suelo, perturbando el agua, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces ya se generan conflictos socioambientales. Ya interviene la comunidad, ¿ya? Mientras el problema ambiental nomás es el agotamiento, el mal uso de los recursos, y eso va a generar alguna contaminación, etcétera, el deterioro a los factores ambientales, ¿ya? Y aquí ya entra la población, o sea, los afectados, ¿ya? Afectados. Entonces, aquí ya se generan todos los conflictos, ¿no? En el problema, en el conflicto socioambiental, ya se generan los distintos conflictos entre la comunidad y la empresa, ¿ya? No sé si me han entendido. ¿Está bien, ingeniero? Ya. Bien. Aquí, para ayudar un poco, nos hablan de que algunos teóricos del conflicto ambiental, ¿no?, disertan desde diversas posiciones epistemológicas. ¿Qué epistemológica es, digamos, el concepto del origen, ¿no? El origen, ¿no?, de esto. Algunos desde concepciones clásicas y otros desde visiones críticas, ¿no?, de la realidad. Los que se ubican en el pensamiento clásico refieren que el conflicto como algo innato a la interacción social, necesario para su evolución porque vienen generados por la incompatibilidad entre los seres humanos. Bueno, ellos dicen que el conflicto no es bueno, ¿no?, porque van a evolucionar más bien para resolver los conflictos, ¿no? Es lo que dicen algunos teóricos, ¿no?, sobre los conflictos ambientales, ¿ya? Es su teoría de ellos, ¿ya? Por su parte, los que piensan la realidad de una manera más crítica definen el conflicto como el resultado de la estructura económica y de poder de la sociedad capitalista. Bueno, aquí yo más me voy a esta teoría, porque si nos ubicamos, yo me ubico ahorita en la película, ¿no?, y lo que define el conflicto es el poder de la sociedad, ¿no?, este señor o esta empresa capitalista, ¿no?, que empieza a hacer los daños ambiental, ¿no?, para después volver los conflictos con la sociedad o un conflicto socioambiental. Entonces, él está en una sociedad capitalista, ¿no?, donde, bueno, él tiene los intereses económicos, ¿no? Entonces, otra vez de nuevo, como resultado de la estructura económica y del poder de la sociedad capitalista, que se resolverá con el cambio, transformación del modo de relación, participación de los actores en la sociedad y fundamentalmente en la equidad y oportunidad para la decisión en el desarrollo, ¿no? Claro, ellos piensan que sí, con esto se va a resolver, ¿no? Porque ellos buscar hacer un cambio, pero es un cambio a costa de los daños, ¿no?, al ambiente y a costa de el cambio de la vida, del estilo de vida de los comunarios o de los que viven en esa zona, ¿no? Cambian su estilo de vida. Bien. Entonces, con respecto a esto, se dice, ¿es lo mismo hablar de conflicto ambiental y conflicto socioambiental? ¿Qué me dicen ustedes? No es lo mismo. Bueno, es lo mismo. No es lo mismo, pero de cierta forma van relacionados, sí. Por mi parte sería van de la mano. Así es, no es lo mismo, pero van juntos. Sí. Porque primero se genera uno y se engancha el otro, ¿no? Sí. Bien, entonces, veamos.
para el caso latinoamericano hay diferencias, ya que tal como se detalló en los antecedentes, los conflictos más que de orden solamente ambiental, referidos a los problemas de la afectación sobre los recursos naturales, son de orden socioambiental, ¿no? Va enganchado, dice. Porque se presentan relaciones de choque y confrontación por las dificultades en la interacción social, la falta de diálogo, la escasa participación de la población local en las decisiones públicas. Esto que estamos viendo aquí, donde dice la falta de diálogo, la escasa participación de la población local en decisiones públicas, es lo que vamos a tomar en cuenta allá. Si es que vamos a esa zona, vamos a decir cuál fue la participación de los vivientes de la comunidad, ¿no? En las decisiones públicas. Se estableció una consulta pública, ¿no? En esa consulta pública, ¿cuáles fueron los principales problemas ambientales que pudieron identificar? Y después de eso, ¿cómo se generaron los conflictos socioambientales, ¿no? Claro que nosotros no le vamos a decir así por preguntándole, ¿no? Porque ellos, claro, ¿qué entienden, no? De esta, ¿no? De la teoría, esto, ¿no? ¿Qué nos estarán hablando? Decir, ¿no? ¿Cómo será eso? Problemas ambientales y después de conflictos socioambientales, ¿no? No, pero nosotros ya tenemos, digamos, en mente, ¿no? Los problemas que hay, pero cómo se lo vamos a preguntar, eso es otra cosa, ¿no? Distinto, ¿no? Porque ellos no saben de teoría. Entonces, decir de decisiones públicas, es decir, el conflicto es de orden más social y político que exclusivamente técnico. ¿Ven? Más social y político que de orden técnico. Entonces, aquí dice para esto, en el caso latinoamericano hay diferencias, ¿no? Pero aquí en el concepto no le veo yo la diferencia, ¿no? Porque engancha, el uno engancha con el otro, ¿no? Solo que la diferencia es de que el problema ambiental es el deterioro de los recursos naturales por la acción de una empresa. Y el socioambiental es que la disputa, ¿no? Por la distribución o uso, ¿no? De las compensaciones, digamos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer esto? ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo sobre las compensaciones por el deterioro del ambiente, ¿no? Por la generación de los impactos ambientales? Entonces hay de orden social y también hay de orden político. No se olviden de que todo está lo político, ¿no? Y esto político lleva más bien al deterioro de los acuerdos sociales, ¿no? Acuerdos sociales. Siempre está la política, ¿no? Ojalá fuera para bien, ¿no? Pero si saben manejarlo correctamente los profesionales, esto político se puede controlar y se ayuda a resolver los problemas sociales, ¿no? Por la perturbación del ambiente, ¿ya? Como ven, tomando en cuenta exclusivamente lo técnico, ¿ya? No lo político. Bien. Y seguimos, dice que algunos autores introducen una diferencia entre supuestos conflictos ambientales que opondrían solo a actores exógenos. Bueno, vamos a ver, los exógenos son los de afuera, ¿no? Como los activistas de organizaciones ambientalistas, al Estado, al propio Estado y a la empresa, ¿no? Conflicto ambiental, ¿no? Algunos autores introducen una diferencia entre supuesto conflicto ambiental que opondrían solo los actores exógenos, ¿no? Los ambientalistas, organizaciones sociales, el Estado y la propia empresa. Y conflicto socioambiental que además de aquellos actores, además de esto que está aquí, estos actores que hemos mencionado, implicaría a las sociedades y comunidades directamente afectadas por un proyecto de extracción de recursos naturales en su entorno. Entonces ahí ya aquí dice el conflicto socioambiental. Está más claro este concepto, esta lámina, ¿ya?
conflicto ambiental y conflicto socioambiental, además de los actores exógenos, implica a la sociedad y comunidades directamente afectadas por el proyecto de extracción de recursos naturales en su entorno, con cualquier proyecto, ¿no? Siempre estos proyectos viales, de infraestructura, ¿no? Van a haber extracción de recursos naturales, ¿no? Puede ser recursos renovables o puede haber recursos no renovables, ¿no? ¿Sí? Eso nos están diciendo esta parte en teoría, ¿no? Entonces, los actores exógenos forman parte de la sociedad civil y su implicación en un conflicto tiene sentido siempre y cuando éste irrumpa en el campo del poder, ¿no? Esto lo define por Brody como el lugar de la lucha entre agentes que tienen un tipo de capital económico, cultural y político, ¿no? Es lo que dice este autor sobre los conflictos socioambientales, ¿ya? Sin embargo, los conflictos socioambientales actuales son mucho más que mera disputa de la propiedad de un recurso, ¿no? Ya ustedes saben, cuando hablamos de recursos, ¿a qué nos referimos? En ellos se encuentran enfrentadas como visiones ambientales y de vida. Por un lado, el medio ambiente es visto como un recurso económico o sistema de recursos naturales. Y por otro lado, el medio ambiente se hace equivaler a espacio. Se quedó en la lámina que empieza con sin embargo y eso. Ya, a ver, ahorita. Esto lo habíamos visto. Y ya, en esta lámina estamos, creo. Sin embargo, los conflictos socioambientales actuales son mucho más que mera disputa por la propiedad de un recurso. En ellos se encuentran enfrentadas como visiones ambientales y de vida. Por un lado, el medio ambiente es visto como un recurso económico o sistema de recursos naturales, y por otro lado, el medio ambiente se hace equivaler a espacio o escenario de vida, ¿no? Esto fue lo último, ¿no? Sí. Ya. Lo que pasa es que hice una explicación y creo y no me di cuenta que se había cortado, ¿no? Y me había pasado a esto. Yo le pregunté, hasta aquí tienen una idea clara de lo que es el problema ambiental y los problemas socioambientales. ¿Mm? ¿Más o menos han entendido? Sí. Ingeniero. Ya. Yo le decía que íbamos a pasar hasta las 8, ¿ya? Porque te tengo ahorita una actividad y mañana ya continuamos con esto, causas que ocasionan un conflicto ambiental, y vamos a ver algunos conflictos ambientales que se han generado en Bolivia con algunas empresas y por qué, ¿no? Todas esas cosas, ¿ya? ¿No? Unos conflictos ambientales como ejemplo, ¿no? ¿Qué problema ha habido? ¿Ya? ¿Me parece? Está bien. Ya, mañana vemos, continuamos con esto, causas que ocasionan un conflicto socioambiental. ¿Ya? Ingeniero, está bien, súper. Ya. Entonces, ahí yo lo dejo. ¿Ya? Y desearle que pasen pues una tranquila noche, ¿no? ¿Ya? Que tengan un buen descanso después de esta Semana Santa, pues ayer que hubieran tenido una feliz Pascua, ¿no? De resurrección, ¿no? Que todos sus pecados hayan sido perdonados, ¿no?
y no vuelvan a emitir otra vez pecado. Muchas gracias, igualmente. Traten de administrarlo. Bueno, entonces nos encontramos mañana entonces a las 6:30 para continuar con nuestras clases. ¿Ya? Listo, muchas gracias. Bueno, gracias, buenas noches, jóvenes. Chao, chao. Muchas gracias por la clase.